en instantes en Quién tiene la razón. Cerca a prisión, Susana Villarán habría recibido 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS para las campañas del no y su reelección. Y este lunes se decidirá la prisión preventiva en su contra por 36 meses. Además, Jorge Muñoz, alcalde de Lima, realiza un balance de su gestión municipal. Y también fue el único en la Comisión de Defensa del Consumidor. Hola Soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saluda un viejo amigo. Hay una responsabilidad de parte de todos los congresistas de estar presentes, pero la presencia de los invitados se podría llevar como una sesión informativa. Esperemos que en la próxima sesión tengamos el quórum correspondiente. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Buenas noches, queridos amigos. Nosotros, a diferencia del Congreso de la República, sí estamos completos y listos para empezar el programa, para analizar la situación de la señora Susana Villarán, que se ha complicado mucho en las últimas 24 horas, no solo por el pedido de 36 meses de prisión preventiva que ha hecho el fiscal Carlos Puma y que se verá el lunes, sino además porque ha filtrado información, hemos tenido información de que los aportes habrían sido mucho más que los 3 millones que originalmente había recibido como aportes de campaña para el no, que los montos llegarían a 10 millones y que en el caso de la señora Villarán, lo analizaremos en unos instantes, coinciden con contratos que estaban cerrándose en ese momento con las empresas que fueron las que hicieron donaciones ya, por un lado, para su campaña del no y por otro lado para su intento de reelección como alcaldesa de Lima. De esos temas conversamos el día de hoy con 3 grandes invitados que me acompañan como todas las noches. Estamos hoy día con Julio Rodríguez, abogado. Julio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Lucho Benavente, director de Vox Populi. ¿Cómo estás, Lucho? Patricia. Y está también Gonzalo Segarra, periodista economista. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bueno, se le complicó, se le hizo la noche a la señora Susana Villarán. 36 meses de prisión preventiva y los cargos son bastante complicados. Se le acusa de haber recibido aportes de campaña en 2 oportunidades, en el 2013 para el caso del no y en el 2014 para la reelección. En el 2013 recibe de OAS y de Odebrecht 3 millones le dan cada uno y por eso hubo ese despliegue publicitario que significó al final un empuje en favor de que la señora se quedara en el puesto. Y en la segunda vez el que les da dinero de campaña es OAS. El problema que agrava la situación, 2 problemas que agravan la situación de la señora Villarán, era funcionaria pública, era una funcionaria pública que se iba a la reelección, cosa que no le pasa a ninguno de los otros candidatos que recibieron plata, y esto se da al mismo tiempo en que la municipalidad está cerrando o está renegociando contratos con estas empresas. Empezamos por la voz del abogado. Del 1 al 10, ¿cuán complicada está la situación de Susana Villarán? A ver, en términos de imputación, yo creo que está complicada 10. No hay duda. O sea, los cargos son bastante sólidos. Yo entiendo además que existe una suerte pues de relación simultánea entre los actos de disposición del patrimonio, las declaraciones de los doleiros, de la mano de la renovación del contrato, del cambio del contrato del peaje por 10 años más. Entonces, ahí ya tenemos una serie de datos que hacen ver que respecto a la imputación que tiene el fiscal, hay la solidez suficiente. Eso es línea amarilla, ¿no es cierto? Correcto. OAS era quien manejaba ese proyecto y tenía 30 años para cobrar peajes. En medio de toda esta gracia, le hacen una adenda hacia 40 años. Esto que veíamos al congresista Richard Arce con esta cara de soledad, ¿lo puedes volver a poner, Catalina, para reírnos un ratito? Es que es increíble. Catalina, que no la fastidie, que todavía no lo tiene listo. Perdón, Cata, te iba a haber avisado antes. Lo que pasa es que la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso está viendo este tema justamente porque el peaje, qué manera de afectar el bolsillo de todos los peruanos. Entonces, lo que están viendo es si el peaje que nos cobran es el que nos debieran cobrar o no los cobran porque la señora Susana Villarán necesitaba plata. Bueno, hoy día el único que llegó a la comisión era el señor Richard Arce, la verdad. Si no quieren ir porque terminaron muy cansados por la noche anterior, avisen, cancelen la sesión, no hagan ese papelón. Pero ahí, Julio, tú has dado en el clavo con respecto a cuál es el problema central. Te hago la pregunta sobre los cargos, antes de pasar a las otras opiniones. Asociación ilícita para delinquir. Eso hace que formen una banda, prácticamente, ¿no? Crimen organizado. Como están imputando en casi todos los casos. Recuerda que Odebrecht ya está estructurada como parte de una organización criminal, porque esta famosa división de fondos de operaciones estructuradas era una división dedicada a pagar coimas.
Entonces de eso no hay duda. Entonces que ella sea parte del engranaje la hace miembro de la organización criminal, por lo menos durante este periodo de tiempo en el cual fue alcaldesa. Esa es la teoría de Fiscalía, claro que sí. Y cohecho pasivo propio, eso es clarísimo, es corrupción. ¿no? Eso es colusión, es decir... Le pagaron por dar el peaje y a cambio de eso, evidentemente, la recepción de dinero no está ni en duda. Más Barata ha dicho claramente que ella lo llamó a agradecerle el aporte. Con lo cual, para la Fiscalía, creo yo, respecto a la imputación, tienen todo armado. El gran problema y la discusión que siempre vamos a tener es si este caso, como los otros, merecen prisión preventiva. De acuerdo. A eso vamos ahorita. Lavado de activos es el más complicado porque es el que tiene más años. Y es el más difícil de probar. Y es el más difícil de probar. Ya Barata lo dijo también en la declaración que ha hecho y se ha filtrado a todos los medios cuando se le hace la pregunta respecto a si él, Barata, conocía en ese momento que los fondos utilizados en esta división de operaciones estructuradas eran fondos ilícitos, él declara que no. ¿De acuerdo? Y la capacidad que va a tener la Fiscalía que desplegar probatoriamente hablando para acreditar que esto es lavado de activos va a ser cuesta arriba. Yo creo que cuando Susana Villarán era alcaldesa de Lima, la fastidiaban con que tenía, además de que no hacía bien las cosas, que tenía pésima suerte. Había una frase que usábamos los periodistas un poco en broma, que era, si pone un circo, si pone un circo le crecen los enanos. O sea, ponía arena y le venía un golón y se llevaba la arena, transformaba el Metropolitano y los paraderos, y ese día vino llovizna en Lima horrenda y todo el mundo tenía que esperar horas muriéndose de frío. Bueno, le toca el lunes 13 la audiencia con José Luis Chávez Tamaris, pero, y acá me interesa la opinión de Lucho Benavente, hay algo que la favorece curiosamente. Hace un año la cabeza de Susana Villarán era pedida, pero a gritos por toda la, digamos, el ala de la no izquierda en el país, ¿no? Y hablaban de un tratamiento especial que se le daba, que se le protegía. En el momento en que piden prisión preventiva contra ella, ya nadie quiere prisión preventiva. Ayer Mauricio Mulder dijo que a él no le parecía que Susana Villarán se tenía que ir 36 meses a la cárcel. Eso tiene su lado B. La gente ya se dio cuenta que no puede tirar la piedra si te va a caer a ti de rebote, ¿no? Claro, pero a la vez la fuga de Donaire más bien está validando la prisión preventiva, y Lecaros, el presidente del Poder Judicial, también se ha manifestado a favor de la prisión preventiva, ¿no? Si había un fenómeno de victimización con el caso de PPK, que yo creo que fue un exceso, que ponía la balanza de opinión pública, por lo menos del lado contra la prisión preventiva, ahora esos hechos de Donaire, Lecaros, más bien la ponen del otro lado, ¿no? Ahora, el caso de Villarán también... Susana Villarán ha cargado con esta onda de como a ella no le pasa nada, ¿no? A ella la han dejado estar en su casa con vista al mar y no le pasa nada, ¿no? Claro, porque había una corriente de opinión que decía algo que a la vista más o menos se constataba, ¿no? Todas las denuncias de corrupción estaban por un lado, pero es que estadísticamente la corrupción de la derecha corrupta ha sido mucho más grande que la de izquierda corrupta, si se quiere, porque ha tenido menos acceso al poder o tal vez ha tenido menos oportunidades de corrupción, ¿no? En todo este carnaval de judicialización de la corrupción en el Perú, que es muy fuerte en los últimos 2 años, pero que se remite a casos de corrupción de los últimos 20 años al nivel más alto, los más comprometidos han sido derechistas, ¿no? Es más, yo siempre decía, el peor enemigo de la derecha es la derecha corrupta, porque es la que está abriendo el terreno a la izquierda, preparándole opciones, validándola, porque este lado está funcionando mal. Pero muchos decían, pero entonces la izquierda no tiene estos casos. Digamos, habían unos casos de denuncias tipo Goyo Santos, en fin, pero estaban en un segundo nivel de la política peruana. Las empresas no los quieren mucho, pues, ¿no? Las empresas no los quieren mucho. Y supongo que no son objeto de... Las empresas te empujan a quien los va a favorecer. Un alcalde, una persona muy de izquierda, de pronto no va a favorecer la gran inversión. A ver, Gonzalo, por favor, tú aclárame. Yo tengo un matiz porque la gran corrupción en este caso viene de Brasil, de empresas brasileras que estaban conchavadas con un gobierno izquierdista que quería izquierdistamente influir en el Perú, que es el gobierno de Lula. Buen punto. Y de ahí discrepo de Lucho en el siguiente sentido. Creo que la imputación para Susana Villarán es la más sólida desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico, porque... Es la que está más fregada, nos queda clarísimo, ¿no? Porque a diferencia de PPK, Keiko, los Humala incluso, que son temas justamente de campaña, donde la Fiscalía tiene que construir una tesis recontra sofisticada, porque la verdad del asunto es que los aportes de campaña ilegales no son delito.
Entonces tienen que construir toda esta ficción de que hay lavado de activos, etcétera, etcétera. Acá, como tú bien has reseñado, ella estaba en el poder. Digamos, no podemos prejuzgar porque para eso está la judicatura, pero todo indica que hay por lo menos una correlación, si es que no causalidad, entre el recibimiento, entre la recepción de esos fondos y los cambios en los contratos, por tanto una coima. Además es curioso porque en el caso de Susana Villarán la acompaña una cosa terrible, la línea del tiempo. O sea, tú ves la coima, la obra, la coima, la obra, la coima, la obra. O sea, no es que como podría ser en el caso de los Humala, te di 3 millones y sabe Dios cuándo se los cobraron, ¿no? O sea, eso ya lo tiene que la Fiscalía un poco averiguar. Acá es carga de la prueba de la Fiscalía. Además, y subidas de las tarifas de peaje también. Ay, no. Ese es el peor caso para Susana Villarán. Se calza mucho con las fechas. Una apreciación subjetiva, yo te diría que le van a dar la prisión preventiva es, ¿no? Sí. Correcto. De todas maneras. Claro, ¿Por qué? Opinión Porque pública. en todos los casos estamos viendo que los jueces prácticamente se allanan a los pedidos de la Fiscalía. Incluso en casos en que los pedidos de la Fiscalía eran patéticos, como en el caso de PPK, que yo lo leí con mucho detenimiento, y la sustentación, cuando yo he sido profesor, me lo jalaba no solo al fiscal, sino al juez. Era una cosa ridícula. Ridícula, efectivamente. La sustentación del decir, peligro de fuga. No, y yo no sé, no he visto el pedido de la Fiscalía en el caso de la señora Villarán, pero digamos, me cuesta imaginar cómo será la sustentación del fiscal, y ojalá que el juez no cometa la misma barbaridad de hacer cut and paste, ¿no? Cortar, pegar al pedido fiscal para sustentar el peligro de fuga. Porque Susana Villarán tiene algo que la favorece. Otra vez digo, le crecen los enanos. O sea, en medio de todo no le está yendo tan mal. Peor la está llevando Keiko, que sin que se le haya probado hasta ahora o sin que haya indicios de cosas tan graves como las que están acusándose a Susana Villarán, se está comiendo una cárcel de 36 meses sobre algo que ni siquiera hay consenso de que sea delito aún. Es bien grave el asunto. Pero en el caso de Susana Villarán, Julio, hay un punto interesante. Hamilton Castro la deja ella un poco blindada, porque la deja con una... tengo entendido que cuando a ti te dan una serie de restricciones, salvo que hay algún cambio, no te cambian, no te modifican esa situación. O sea, tienes que haber intentado fugarte, tiene que haberse empeorado el caso. Esa es la regla, pero en el Perú no se ha cumplido. De acuerdo. En el caso de PPK fue exactamente lo mismo. Tenía comparecencia con restricciones y venía cumpliendo las restricciones hasta que encontraron, entre comillas, muchos más elementos sólidos y le cambiaron la versión respecto a que él no estaba suficientemente sólido en el Perú, por eso le pidió prisión preventiva. De acuerdo. Lo mismo va a pasar con Susana Villarán. Yo también estoy de acuerdo que le van a dar prisión preventiva de todas maneras. Pero Villarán en estos años que ha estado con restricciones, por lo menos... hay que decirlo, tiene menos conexiones extranjeras, tiene esta imagen Ahora, de Misia, ¿no? San Martín ya descartó eso en la última resolución que emitió. César San Martín ha sido muy claro. O sea, si una persona sale afuera del país y regresa, ahí no me van a poder decir que carece de arraigo. Carece de arraigo si se va y no vuelve. Ese era el caso de Nadine Heredia, por favor. Claro, tal cual. Nadine Heredia le dicen, estaba en Ginebra, y le dicen ven a firmar, y viene a firmar, y a pesar de eso le dieron... Y renuncia al trabajo en el extranjero, con lo cual... Y a pesar de eso le dicen que no hay arraigo, que hay peligro de fuga, etcétera. Entonces, la justicia se está comportando de espaldas a lo que dicen las reglas internacionales respecto a todo lo que se debe exigir en prisión preventiva, que es la excepción de la excepción, es lo más grave. Y yo solamente un paréntesis para cuando no hay todavía ni siquiera acusación. No, y solo para diferenciar, don Ari es distinto, ¿ah? Don Ari es un condenado. De acuerdo. Condenado en última instancia. Totalmente de acuerdo, pero creo que la reflexión es interesante en el sentido de que la gente en su cabeza es alguien más que se fugó. Pero ¿no? es importante hacer en términos de opinión pública, creo que Lucho ahí Pero tiene... es que es bien importante hacer la distinción, yo creo, y te digo por qué. Yo creo que en este momento en el país nos están haciendo creer que hay un dilema que es un falso dilema, que es que o estás con los corruptos, ¿no es cierto?, o estás con la virtud. Totalmente de acuerdo. Y no es cierto. Nosotros podemos estar en contra de la corrupción, como creo que estamos todos los acá presentes, y no por eso tienes que estar de acuerdo con que se rompan la presunción de inocencia, debido proceso, derecho de defensa, los derechos fundamentales de los investigados, que los tienen, aunque no nos guste, hasta que venga un juez
A mí me parece magnífico que hayan hecho, yo no estoy haciendo un juicio sobre el tema de fondo, me parece magnífico que por fin se hayan hecho la acusación a los Humala. Por supuesto. Es un avance civilizatorio. Yo no sé si los van a declarar, si los van a condenar o no, pero que por lo menos se acabe esta etapa de medidas preliminares. Los tiempos de investigaciones no se acortan, no se logran acortar. Yo creo Los que tiempos de las circunstancias exigen, perdóname, son un escándalo. es un escándalo. Por eso Que es tú que lo tengas meten... 36 meses para tener una persona. Y muchas veces terminan los 36 meses y no se ha concluido. Así es. El caso de Santos Un escándalo. en Ahora, Catamarca, por ejemplo. ese es el punto. El caso de Santos, dice Lucho, y haces bien, porque nos hemos empezado a ocupar de este tema que es un escándalo en el país hace mucho tiempo a raíz de estos casos. Y si bien la justicia va a actuar de esta manera en estos casos mediáticos, sí es oportunidad para un punto de quiebre. Es decir, porque hay que decirlo, los fiscales piden 36 meses por un montón de razones. Piden porque necesitan tiempo para la investigación por un montón de razones no válidas, por cierto, Correcto. de las que no tienen nada que ver el pobre que se va a la cárcel. No, necesita tiempo para la investigación, para asegurarse que no se le va a escapar la persona, para no estar con la presión de tener que trabajar a toda velocidad y con pocos recursos. Presión mediática para tener Así su es. escarapela que diga yo metí preso a tal. O sea, Y ganan imagen también. Y los jueces, porque finalmente hay esta contradicción, ¿no? Vemos al juez que libera toda una banda de maleantes, que tú dices, No, sí, absolutamente. ¿no? Ese sí necesita estar en pero ahí preventiva decimos porque es cuántos- extorsionador, ¿no? Absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que los fiscales hacen mal en pedir estas prisiones preventivas que son ligeras, pero mucho más grave es que lo hagan los jueces. Así es. Que las concedan los jueces, primero porque hacen cut and paste y no hacen su chamba, que es analizar, contrastar, ponderar, ¿no es cierto? Pero por último, el fiscal, su chamba justamente es perseguir el delito. Así es. Y si tiene que tener un sesgo, bueno, digamos, Y no deberían abusar, pero se entiende que su deber fiduciario, digamos, sus deberes son con la persecución del delito. Lo que pasa es que ha habido también bastante efectismo. Yo recuerdo que uno de los primeros casos, si no fue el primer caso muy impactante de prisión preventiva, fue el de Álvarez en Ancash. Nadie se esperaba que un fiscal por ahí iba a pedir y un juez por allá lo mandaba a la cárcel. Era un invencible, era un tipo que tenía toda su estructura de delincuencia armada a nivel regional y pasaba piola, nadie podía detenerlo, ¿no? Y eso se logró con Pero una prisión preventiva. A raíz de ahí vino una escalada de la prisión Pero preventiva. ese fue un punto de quiebre importante para Sí, Ancash, un punto de quiebre. porque ahí sí Álvarez se tenía que ir preso porque tenía Sí, comprado todo el claro. Ministerio Público. Sí, entonces, porque estaba adentro. Fue Y además inesperado. interferencia en la justicia. Ese, Fue un punto de quiebre, ¿verdad? que por cierto Sí, han pedido había peligro 8, procesal. que por cierto no entiendo por qué han pedido 8 años de prisión para él en uno de los casos que están viendo de la construcción de una carretera. Ahorita les digo Lo cuál otro que me es. parece un escándalo son Y 26 25. años para Nadine. Y 26 para nadie, eso estaba pensando en un yo. país donde los violadores no van o van 8 años, No, Sea- etcétera, etcétera. llegó un país que César estamos, Álvarez. llegó un país que estamos en las estadísticas lamentables de tener un porcentaje de casi 70% de presos sin condena. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza y se tiene que buscar medidas distintas que garanticen a los fiscales que pueden hacer su trabajo sin que la gente se les escape, ¿no es cierto? Y que se le anden coimeando jueces, porque justamente eso es lo que quieren evitar también, pero no meter a todos a la cárcel como al mismo bote. Y ¿no? todo esto para aclarar, estando totalmente de acuerdo que si son culpables, vayan presos, ¿ah? No, error! porque nuevamente este falso dilema de que, si tú defiendes los derechos de Nadine o de PPK o de Alan o de Keiko, entonces estás con la corrupción. No es cierto. Pero qué error. Que vayan presos, pero que vayan con el debido proceso. Totalmente de acuerdo, Gonzalo. ¿Qué errores no puede haber podido generar consensos como sociedad, o sobre todo cierta, no sé, periodistas, abogados, cierta capacidad de influir positivamente en la opinión pública y también, por supuesto, en las decisiones que se toman? Cuando yo pienso, por ejemplo, la mejor defensora de Keiko Fujimori era Rosa María Palacios. Rosa María Palacios, que ha sido una de las antifujimoristas más, era la que decía desde el comienzo, acá no hay delito de lavado de activos, esa señora no tiene por qué ser investigada por lavado de activos, pero como es tu enemiga, ¿no? Entonces, y como si no estás conmigo, estás contra mí, Así es. somos incapaces de juntarnos en el mismo argumento con respecto, no a defender si la persona es buena o mala, no, si lo que se está haciendo con ella es lo Estás correcto. construyendo las bases de un Estado de Derecho Pero sólido. sí. eso explica lo que tú decías hace un rato, que ahora hay un movimiento de los enemigos, digamos, o los rivales políticos de Susana Villarán diciendo que no debería ir
en prisión preventiva. Y yo creo que lo están haciendo simplemente porque no les queda otra que ser consistentes, que han estado diciendo que no se debió... No, para mí eso es un gran paso, te diré. ¿Ah? Para mí eso ha resultado Sí, siendo un bueno, gran paso, una tremenda lección que aprendió cierta clase reafirma política. la ¿no? duda de cuán politizada es la administración de justicia, ¿no? El caso de Chávarri, por ejemplo, es muy claro, ¿no? El rol de él siempre quedaba la duda de cuán politizado era, ¿no? Claro, evidentemente la corriente de opinión era muy fuerte, por un lado, a nivel político, igualmente en el Congreso, ¿no? Y encima el señor no ayudaba, ¿no? Y encima no ayudaba Y ahí, nada, ¿no? ahí ocurría la misma polarización, porque Sí. te ponían, era este mismo falso dilema, era o estás con Chávarri o estás con Pérez. Y a mí los dos me parecían, o sea, peor. Pero yo voy a la duda que va a quedar siempre, ¿no? ¿Cuánto de política hay en tal acción de los jueces finalmente? ¿Cuándo sabemos que, yo no voy a dudar de esos jueces, pero sabemos que los Inostroza no han desaparecido del mapa? Ahí están o ahí estarán, ¿y qué estarán haciendo? Es un largo camino por recorrer. Ahora vamos a hablar de justamente la convocatoria de los 120 nuevos representantes para la Junta Nacional de Justicia, porque los jueces quieren empezar a ser tan héroes como los fiscales. Entonces, en un poder judicial por tantos años desprestigiado, que tengamos un par de fiscales que, hay que decirlo, se están equivocando en algunas cosas, pero también tienen ganado su prestigio por haberse metido en este tema de pico y patas. Claro, los jueces dicen, no, yo quiero igualito, ¿no? Es que Yo eso quiero no- el mismo reconocimiento. Pero ese no es su rol. Pero es humano. Lo que pasa es que es el sistema el que lo Así es. tiene que sostener a un juez, no... Porque finalmente sin instituciones al final terminamos enredados en los personalismos. Mira, pues, date ¿no? cuenta en Estados Unidos cómo es la figura. El protagonista, la estrella, es el fiscal con la defensa. Así es. Y como dicen todos, el juez tiene que ser tal cual, o el árbitro de fútbol o el árbitro de box. Así es. Tiene que pasar desapercibido. Y ese que pasa desapercibido y se defiende con su sentencia, ese es un buen juez. El protagonista no es buen juez. De acuerdo. Mira lo que le pasó al Baltasar Garzón en España. Y además, si el juez le empieza a negar al fiscal los pedidos que hacen, que tomen exceso, el fiscal va a empezar a darse cuenta que no está planteando bien sus casos. Correcto. Y lo va a ayudar esa negativa a, oye, ya, de repente esto me va a funcionar mejor, no me puedo poner tan así. Pero es un ida y vuelta que no está funcionando. Y en este ida y vuelta tenemos, por favor, Catalina, ahora sí ya tienes las imágenes del congresista Richard Arce esperando a todos en la Comisión de Constitución. Es que ahorita que les vamos a explicar por qué. Congresista Richard Arce. Entonces, ¿cuál es el mensaje? A la señora Susana Villarán no le importaban que el peaje fuera más caro para los peruanos y ella tenía que reelegirse. Y a los congresistas que investigan el caso, tampoco. O sea, al final, los que pasan... mucho más grave que eso, ¿no? Es, o sea, en un momento en que la clase política, pero sobre todo el Congreso, está con ese nivel de desprestigio, de deslegitimación social... Después de Sodoma y Gomorra, ¿no? Después de Sodoma y Gomorra tenemos la sala... Sí, claro. Entonces sala ya de no luz. solo es un tema, o sea, es que es llover sobre mojado, porque hay la idea de que son, en fin, no quiero participar. Ahora, el tema es que esas La imagen es cosas- horrenda. pero la imagen es muy mala. Esas Imagen situaciones horrenda. negativas del Congreso son muy frecuentes, Muy casi a diario, ¿no? Entonces alimentan permanentemente el desprestigio que han creado. Pero creo que lo que tenemos que recordar es que lo que está en juego acá, y hay que ver exactamente por qué se tomó esa decisión, es que un tema tan sensible como los de los peajes, que afectan a un montón de gente, somos una de las pocas ciudades del mundo que necesitas un peaje para moverte dentro de la ciudad, para ir todos los días a tu Y casa. que no tienes en ciertos ¿no? lugares alternativas, Ah, porque sí. si tienes alternativas y tienes un peaje que te da una ruta más fácil de acceso, más rápida, pero tienes la ruta que pueden usar todos, vale que pongas un peaje. Exacto. Pero si no le das alternativa y tienen que pagar, Y no solo eso, sino que encima pasa un peaje para meterte a un camino desastroso lleno de autos. O sea, los Lo peajes mismo es. suelen ser el derecho para ir mejor, llegar más rápido a tu casa. No, acá no. Acá Pero hay pasa- algunos peajes que funcionan bien también. De acuerdo, pero estos le hacen mala fama a todos y el tema es súper sensible y van a tener que manejarlo con cuidado. Y la Comisión de Defensa del Consumidor a mí me parece que estaba haciendo bien mirando el tema, sin embargo pero reúnen... no hay quórum. Pero mira, date cuenta que es sintomático. Yo hace unos años solo le preguntaba a mis alumnos quiénes querían ser jueces fiscales y nadie levantaba la mano. Y hace unos años les estoy preguntando a mis alumnos, ¿quién quiere ser congresista?
Nadie levanta Nadie la levanta la mano. mano. Y de repente O sea, van el a empezar a descrédito- levantar la mano con respecto a jueces y fiscales. De repente, De repente. y eso sería bueno. Yo tengo un comentario, ¿no? O sea, cuando yo era director de Semana Económica sacamos la famosa encuesta del poder y me acuerdo hace 10 años que siempre comentaba nunca hay jueces, nunca hay fiscales. Y en el 2018, Richard Concepción, Pérez, o sea, están jugando, más allá de que yo discrepo en un montón de las cosas que hacen, ¿no? Están jugando un papel decisivo en la institucionalidad democrática. Y si me permites decirlo, yo sí creo que con todas las reparos que tengo a las actuaciones y excesos, sí creo que la institucionalidad del Perú ha mejorado. Sí, y yo creo que... Algunas. Congreso no. No, pues, Congreso no. Eso Pero no ha en mejorado. con estos Me personajes... refería a la institucionalidad jurídica. Ok. Con estos personajes virtuosos, por decirlo así, con todos sus errores, se empieza a generar un Pero círculo mira, virtuoso. como ¿no? dice Gonzalo, o sea, son excesos, pero ellos son coherentes en su exceso. De acuerdo. No hay duda. De Pero acuerdo, el me problema parece son cuando bien. tienes magistrados que son incoherentes con lo que han hecho antes, y lo peor, son incoherentes con lo que escriben y enseñan. Ahí es donde tú... Bueno, y son incoherentes entre ellos, porque uno de los temas que nos han propuesto para hoy es el pedido de la fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, a la Corte Suprema para que dé un precedente o criterio, convocar un pleno para... un pleno para el tema de las prevenciones. Prisión preventiva. Prevenciones preventivas. Y yo digo, bueno, no entiendo por qué es tan necesario, o sea, me parece que es una excusa, porque ya hay unos criterios del Tribunal Constitucional en los que se han zurrado. Y también de la Corte Suprema. Corte Pero eso Suprema. tiene... Y de la Corte Interamericana. A ver, ese pedido es no 100%, es 500% político. Así es. Porque ese pedido se hace en una coyuntura muy particular. Les está tirando el muerto. O sea, No, les ¿y está por diciendo qué? que si ustedes no van a dar la prisión preventiva, esa es su decisión. No, pero ¿sabes por qué lo están haciendo? Porque se va a ver la casación de Keiko. De Keiko. Ese es el Escuchemos objetivo. qué dijo el presidente del Poder Judicial, el señor Lecaros, el doctor Lecaros, cuando se le hizo esta pregunta, porque, digamos, a quien ponen en problemas es al Poder Judicial con este tipo de pedidos. Vamos a escuchar. Hoy se me ha informado a primera hora por el secretario técnico que son 120 los postulantes que finalmente se han inscrito. Tienen hasta el día 14 para presentar en físico sus currículums, ¿no? Entiendo que lo van a hacer y de ahí tendrá que depurarse los que están hábiles, porque no todos seguramente cumplen los requisitos, y de estos 110 o 100 que queden tendrá que hacerse pues el examen de conocimientos, que es el siguiente paso, luego la verificación curricular, calificación curricular, después de ello las pruebas de confianza y finalmente la entrevista personal de los que pasen todos estos exámenes previos. La Suprema, mediante la Sala Penal Permanente, ya ha fijado parámetros para establecer la prisión preventiva, y creo que los jueces, si bien es cierto no son vinculantes parámetros, pero los jueces deberían respetarlos. La propuesta que ha hecho el Ejecutivo es absolutamente acertada. Debe ser la Sala Plena de la Corte Suprema que levante la inmunidad parlamentaria, ¿no? Y no solo los parlamentarios, sino de los propios jueces supremos, fiscales supremos y todos los ministros de Estado y todos los funcionarios aforados. Algunos congresistas dicen que esto no respeta la independencia de poderes, por ejemplo. No es cierto, porque actualmente la acusación constitucional contra un magistrado de la Corte Suprema la ve el Congreso, y jamás hemos dicho nosotros que no se respeta la independencia de poderes. Cada quien tiene sus facultades que están establecidas en la Constitución, y obviamente si se ve que el Congreso no ha sido eficiente en el levantamiento de inmunidades parlamentarias, pues tiene que cambiarse la Constitución. En el caso concreto de la señora Susana Villarán no me voy a pronunciar, porque obviamente mi opinión puede interferir en la decisión que vaya a tomar el juez, pero lo que sí quiero decirles es que la Corte Suprema, mediante la Sala Penal Permanente, ya ha fijado parámetros para establecer la prisión preventiva, y creo que los jueces, si bien es cierto no son vinculantes parámetros, pero los jueces deberían respetarlos. Muy bien, algunas de las declaraciones que ha dicho el doctor Lecaros. En primer lugar, ha dicho que
que no se va a pronunciar con respecto al caso de Susana Villarán. Sin embargo, y lo dice con claridad, los parámetros sobre prisión preventiva ya están dados y hay que respetarlos. No son vinculantes, pero hay que respetarlos, y eso en derecho, Julio Gonzalo, se llama jurisprudencia, ¿no? O sea, si hay ya una precedente tradición, vinculante, ¿no? en el caso peruano. Pero ojo, él está hablando del último, que es el que ha emitido la sala permanente el doctor San Martín. Pero los otros sí son vinculantes. De acuerdo. ¿No? La de Moquegua y la de Arequipa, esos son precedentes vinculantes, de obligatorio cumplimiento para todos los jueces a nivel nacional. Lo que sucede es que ahí viene el error de interpretación de la ciudadanía. Eso es obligatorio para jueces, pero no para fiscales. Son dos instituciones totalmente diferenciadas. De acuerdo. Ahora, la fiscal ha pedido que se vea el pedido, el fiscal Vela ha pedido que se vea el pedido de la casación de Keiko Fujimori. La casación es para establecer si efectivamente lo que la ha mandado a prisión preventiva se ha hecho de manera correcta, ¿no es cierto? Lo que se evalúa, Julio, corrígeme, es si es que se han seguido todos los procedimientos judiciales apropiados. No se ve si ella es culpable o no. No. Solo se va a analizar, porque ya se declaró bien concedido el recurso de casación. La casación es muy formal al comienzo. Si no se respetan ciertas formalidades, la casación no va a pasar. De acuerdo. Ese análisis ya fue objeto de evaluación, ya la Corte Suprema lo admitió y está pendiente de que la sala correspondiente, que es la sala penal permanente, que obviamente por lo que ya César San Martín había dicho anteriormente y se había excusado, él no va a participar. Lo correcto va a ser que esa sala sea presidida por el siguiente vocal en orden titular, que es el doctor Aldo Figueroa. Él va a presidir esa sala y esa sala seguro fijará fecha y lo van a hacer como ya lo anunciaron, de acuerdo al orden, y se realizará la casación y solo se va a revisar estrictamente si es que la prisión preventiva fue otorgada por el juez, confirmada por sala de manera correcta, y si no es así, la Sala Suprema la podrá revocar. A ver, corríjanme si me equivoco, al abstenerse San Martín, la composición de la sala queda de tal manera que hay quienes tienen reparos porque consideran que hay jueces ahí que están vinculados o tienen algún tipo de vinculación con los famosos jueces de los cuellos blancos, y ahí es donde el fiscal Vela ha pedido que esto se vea en una plenaria de la Corte Suprema. Eso no es posible. Solo se puede solicitar eso cuando existen sentencias contradictorias de la Corte Suprema y por lo tanto no se sabe cuál de las dos aplicar. Solo en esos casos la Fiscalía puede pedirlo y eso no existe acá. Lo que sucede, lamentablemente, hay que ser bien cautos porque el empleo de los del famoso caso de los cuellos blancos del Callao tiene una parte que definitivamente no hay duda de que se ha cometido actos de corrupción, pero tiene otra parte en la que se está buscando minar, ¿no? Evitar que ciertos magistrados participen en ciertas decisiones sin que exista ningún tipo de sustento, hay que ser claros. Entonces, eso es peligrosísimo porque utilizo la investigación que puede tener toda la necesidad de hacerse en el Callao, porque no hay duda que ahí se han realizado actos bastante claros de corrupción, pero salpicar a otros sin que exista ningún tipo de fundamento tiene un interés, y yo lo veo clarísimo, político, de evitar ciertos magistrados con cierta trayectoria, con cierto conocimiento, con ciertas opiniones que han dado en otros casos y han sido consecuentes, evitar que sigan ahí. O sea, poner la sala que te gustaría, como que elige jurados en Estados Unidos. Y eso. Correcto, y eso no es posible. Ahora, está bien que César San Martín se haya inhibido porque su relación, o sea, es un juez muy cuestionado por el fujimorismo y creo que es sano que una persona como él no se meta en problemas y no empañe. ¿Figueroa se tendría que haber tendría que haberse inhibido también? De ninguna manera, y te lo pongo en claro porque Figueroa es un magistrado que ha estudiado en Suiza. Estamos hablando de un magistrado que tiene una formación académica muy importante, es un magistrado que es profesor universitario, es un magistrado que tiene una línea de comportamiento histórica, que ha estado en anticorrupción, ¿no? Durante muchos años, de ahí ha postulado, ha estado en la Suprema, que tiene todos los pergaminos para ser un vocal supremo. Entonces, minarlo porque alguien dijo que él estaría vinculado a los cuellos blancos es un exceso, porque no hay ningún elemento de prueba que lo coloque allí. Simplemente es el dicho de una persona que escuchó que otro lo había mencionado. Mírate, son conjeturas estiradas, son versiones que no tienen sustento. Lo que pasa es que Aldo Figueroa tiene una posición académica muy clara respecto a estos temas y la ha hecho pública. Bueno, pero lo que sí es un problema es que seguimos sin Junta Nacional de Justicia y por lo tanto, si así el señor Figueroa estuviera metido hasta las orejas en algo, no podemos hacer mucho con él, ¿no es cierto? Y lo que decía el señor Lecaros es importante, ya se
escogieron ya están los 120 candidatos en carrera. Y en breve tendríamos que ver el final del concurso y ver cuáles son los resultados y tener una nueva Junta Nacional de Justicia. Bueno, creo que nos va a dar expectativa, esperanza, ¿no? El sistema judicial, por un lado, tiene a esos jueces fiscales que se les puede cuestionar algunos aspectos, pero que al final de cuentas se está sintiendo que hay un enfrentamiento a la corrupción de una manera sostenida en el país. Hoy en día, el debate es que si hay exceso de prisión preventiva, que si hay un poco de protagonismo de jueces y fiscales, en fin, pero hace 2, 3 años el tema era que todo el mundo creía que los corruptos simplemente tenían muchos contactos en el sistema judicial que les permitía la impunidad, ¿no? Y eso era una imagen bastante generalizada y no veíamos que cayeran los corruptos, ¿no? Entonces ahora hay un cambio. Esperemos que... y además el ver a este señor Inostroza, que para mí siempre será un referente espectacular, nos dice que así funcionaban las cosas. Entonces así es como se mantenía la impunidad, ¿no? Con esas conexiones con el Poder Judicial. Esperamos con esperanza que con esa Junta Nacional de Justicia las cosas cambien. ¿Tienes esperanza, Gonzalo? O sea, yo creo una esperanza moderada. Creo que es difícil, que sea peor que el Consejo Nacional de la Magistratura del que salimos. ¿Ya? No conozco la lista de los 120, creo que no estoy muy seguro si se va recién a hacer pública cuando después del 14 presenten todos sus papeles, porque ahí no quedarán 120 sino los que terminen de presentar sus papeles. Además, sería bueno que la transparenten, aunque sea preliminarmente. No, sí, porque además hay un proceso de tachas, entonces tiene que ser pública porque hay un proceso de tachas, ¿no? Entonces, no tengo idea cuál es la calidad, digamos, de los postulantes, pero sí tengo una confianza en la comisión. Me parece que la comisión, la Junta de Justicia se llama, ¿verdad?, que va a elegir a estos postulantes. La mayoría de las personas que la conforman son personas correctas y después de lo que estamos viviendo en sobre este todo tema, si las comparas, tendrán que pensar en hacer mejor las cosas, creo, ¿no? Bueno, y ahí hay un trabajo más largo del cual discutiremos en su momento, y es que las universidades tienen que alentar y también colaborar en formar a sus mejores cuadros para que entren a la función pública y al Sistema Nacional de Justicia. Yo ¿no? saludo la suerte de esperanza que tienen ambos, pero yo no tengo muchas, de verdad. ¿Y sabes por qué? Sencilla razón. Porque la valla sigue siendo exactamente la misma y es una valla muy baja. De acuerdo, y eso se tiene que resolver, y yo creo que ahí el asunto está más en la universidad y en los requisitos y en los beneficios que se le dan a una persona que tienen que ver con mucho más que plata, sino con un prestigio. Correcto. Para jalar. En Estados Unidos uno tiene que sacar las mejores notas para ser juez, mejores notas. Y además lo tratan de su señoría, de honorable, no solo en la corte, sino en la calle. Para mí eso es radicalmente diferenciable. Pero hay un espíritu de los tiempos. O sea, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Si no me equivoco, las universidades también participaban en el Consejo. En el Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? No lo recordamos. ¿Ah? No, pero lo que te quiero decir es... Habían dos, uno de Nacional. Pero las personas que han puesto las universidades... cuando se agregaron a las universidades, a la Junta, a la comisión electora de la Junta Nacional de Justicia, no estaba muy de acuerdo porque justamente decía, pero si las universidades han participado de esta porquería del Consejo Nacional de Magistratura, y sin embargo me sorprendieron para bien porque las universidades han mandado 2 representantes de primera. ¿Pero sabes por qué? Porque ahora han restringido y además han restringido universidades acreditadas. De acuerdo. Porque antes teníamos un abanico. Porque está el alcalde de Lima, les prometo que vamos a seguir conversando al respecto, pero ahí hay un tema importante porque las universidades han reasumido un rol que habían abandonado y se lo habían dejado a las universidades menos interesantes. Así que hay, por decirlo, un trabajo que hay que empujar desde distintos lugares. Gracias, señores, por estar acá. Que pasen un lindo fin de semana. Nosotros vamos a una pausa rapidita y en breves instantes con el alcalde de Lima, el señor Jorge Muñoz. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa,
que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. Solo 3 de cada 10 hogares peruanos cuenta con una conexión fija a Internet, colocando a Perú en el penúltimo puesto a nivel sudamericano de países con acceso a este servicio. Con miras al Bicentenario, es prioridad disminuir la brecha digital, mejorando la infraestructura y fortaleciendo las capacidades para beneficiarse de las tecnologías de la información. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque un Perú mejor conectado es necesario para el desarrollo en igualdad de sus ciudadanos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP. Con el compromiso de Movistar. ¿Qué idioma habla el Perú? Ogari Machigenga Oniagani Magaitiro Peroque. Perú marca Aymarazo. Peruca Achuaran Chichaba. Perú Suyuja Jesuasimitan Reman. El Perú no solo habla español. Revaloricemos nuestras lenguas y mantengamos viva nuestra historia. 27 de mayo, Día de las Lenguas Originarias del Perú, junto a Pluspetrol y RPP. Fabiola de la Cuba presenta su nuevo espectáculo, Tutaiquilla, Noche de Luna, este viernes 17 de mayo en el Gran Teatro Nacional. 300 artistas en escena. No te pierdas la más grande producción de música y danza peruana de todos los tiempos. Entradas en Teleticket. Esta noche en Nada está dicho, una profunda entrevista con el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, para desmenuzar los casos más importantes de su sector y analizar la coyuntura política del gobierno. Y también un picante debate con el exsecretario personal de Alan García, Ricardo Pineda. Esta noche a las 9 por RPP Televisión. Feliz día, mamá. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. El alcalde Jorge Muñoz con nosotros, justo para conversar sobre temas importantísimos de la ciudad de Lima. Mesa Redonda ha sido el tema más complicado con el que ha tenido que lidiar a portas de Semana Santa, del Día de la Madre, que es el día más comercial del año, en el que ha tenido que tomar decisiones duras, pero en que hoy día nos va a hacer un balance de qué es lo que han encontrado y cómo van avanzando en este orden de lo que debiera ser un emporio comercial, un espacio comercial, donde todos debiéramos ir sin ningún riesgo ni peligro de inseguridad o de perder nuestra vida en un incendio o de morir atropellados o de que nos caiga una caja encima, porque créanme, señores, el transporte de mercadería combinado con la circulación de personas, si no muere más gente en nuestro país, será porque Dios es peruano. ¿Cómo está, alcalde? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Patricia. Es un gusto estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Mesa Redonda siempre ha sido como pendiente a medias para todos los alcaldes. Entran, no entran, entran y salen. Ocurren tragedias, dicen que van a arreglar las cosas, las arreglan a medias. Usted ha tomado una decisión drástica, sí, que no ha afectado al 100% los negocios porque se han abierto y cerrado por zonas, pero ha afectado definitivamente la campaña del Día de la Madre. Todo esto tiene sentido si es que al final el resultado va a ser positivo. Cuéntenos un poco cómo va. Tiene que haber un resultado positivo. Esto, tú mencionaste, ha habido un tema de un incendio el Viernes Santo, un incendio que fue dantesco, afectó toda una manzana, 30 techos, como dicen los bomberos, porque afectaron a 15 viviendas y 15 comercios. Se derrumbaron estas viviendas y estos comercios.
y generaron también algunos impactos en el entorno. Esa manzana la cerramos, y la cerramos para remoción de escombros, para verificar situaciones, y después hemos seguido caminando. Acá tengo una infografía donde, si la cámara nos puede seguir, esta es la zona 1, este puntito de acá, no sé si la llegan a ver. La parte más chiquita es la zona 1, la zona verde es la zona 2. La zona 1 es la zona del incendio, ¿no es cierto? La zona del incendio, perfecto. correcto. Eso fue lo primero que resolvieron. Así es. Después hemos entrado a verificar en esta zona verde, y en esta zona naranja es donde estamos trabajando en estos momentos, que es la zona 3. ¿Qué cosa estamos haciendo para no afectar a los comercios? Estamos entrando en pares de manzanas. Entonces vamos viendo en estos pares de manzanas que lo hacemos en un día. Y ahí vemos, y en muchos casos hemos encontrado pues comercios que no están en orden, temas de cables, hacinamiento de bienes, los pasillos que no son los adecuados. Yo el sábado estuve en una inspección allá y encontrábamos que en 1 metro cuadrado de tienda habían un montón de elementos. Todo lo que se podía vender estaba ahí. Era una suerte de horror al vacío, estaba ahí. Y además con unos mueblecitos con rueditas que se sacaban a los pasillos. Claro. Y entonces en los pasillos la gente no podía circular y había un riesgo mayor y latente. Hemos visitado más de 7.000 locales. Son 18.000 licencias en esa zona, más de 7.000 locales, y se han cerrado, lamentablemente, para los intereses de los comerciantes, pero para beneficio y para la generación de seguridad, más de 243 locales. De acuerdo, que no cumplen con los requisitos. Pregunta rápida. Van a establecer un orden que va a ser difícil de mantener. ¿Y qué va a pasar con las personas a las que se les ha cerrado el local porque no cumplen con los requisitos? ¿Van a poder seguir trabajando? Porque no es poca cosa la cantidad de dinero que se genera, y que en realidad son familias que, a falta de empleo formal, generan sus propios puestos de trabajo, ¿no? Fíjate que esos son más formales que los que tenemos en las calles, así es, ¿no? Y aún así, ¿no? Tenemos estas dificultades. No queremos perjudicar a la gente, queremos que haya comercio, pero por encima del comercio, Patricia, tiene que haber seguridad y el derecho a la vida. La vida está por encima del comercio. Además, entonces, tenemos que darle sostenibilidad a esto. Pero además también hace falta, alcalde, y eso ya va más allá del trabajo estrictamente dentro de las galerías. Las pistas son un desastre alrededor de Mesa Redonda. Hay una suciedad en las calles. Y yo repito, si eso fuera un espacio donde uno puede ir a comprar tranquilo, sin que pase pues el claro, pobre señor que está llevando toda la mercadería, que son 200 cajas para arriba, que uno siente que lo va a aplastar, sin tener que saltar encima de la basura, sería un espacio muy atractivo. Pero tampoco se ha comportado así. De manera, digamos, la municipalidad tampoco ha hecho su parte en ese sentido. Pero la vamos a hacer, porque esta es una oportunidad también. Los chinos dicen que las crisis son sinónimo de oportunidad, y yo creo que esto tenemos que convertirlo en una oportunidad. Fíjate, esta manzana que se afectó es fundamentalmente de propiedad de la Universidad Mayor de San Marcos. Y ahí, en esta manzana, hay unos arcos del siglo XVII, que si los logramos rescatar, como queremos rescatarlos, porque no se han dañado al 100%, y al ser monumentos también culturales, de protección, tienen que estar debidamente protegidos, por la expresión, y lo que podríamos hacer ahí es un pequeño parque, que no es muy grande en esta manzana, con actividades culturales, un centro cultural ahí, y entonces en ese lugar donde fue el incendio le podemos cambiar el cariz. Claro. Estoy en conversaciones con la universidad para ver qué podemos hacer, si nos dan en uso o de repente un derecho de superficie para poder tener un parque. Con eso estaríamos cambiándole, digamos, no solamente la fisonomía a la zona, sino dando un espacio público para que llegue la gente ahí. Y que haya señalética, porque además Mesa Redonda está ordenado por rubros, no hay su zona de juguetes infantiles, así ha crecido, ¿no? Ahí está la zona de cosas para las mascotas, más allá está el barrio chino con toda su personalidad. Entonces, uno puede generar un espacio muy acogedor y muy atractivo para la familia, ¿no? Con temas culturales, con temas históricos y además con venta, que es lo que... Y con comida riquísima, pero bien puesta, ¿no? Con la salubridad del caso. Bueno, alcalde, ya le digo, le deseo las mejores las suertes, porque si eso mejora, esa va a ser probablemente usted pueda terminar si logra dejando Mesa Redonda bien organizado, no va a ser lo único que va a hacer,
pero puede ser aquello por lo que lo recuerden, ¿no? Vamos a hacer muchas cosas y ese es el cariño que le tenemos a la ciudad. Soñamos con la transformación de la ciudad y lo que queremos es que al final de nuestro mandato tengamos una mejor Lima, sin duda. Hay una frase, yo se le he comentado, que me preocupa, que he escuchado varias veces cuando se les entrevista a los comerciantes que están en las calles, cuando usted ha colocado, por ejemplo, ha hecho que haya vías ha peatonalizado más el centro y eso ha generado un fastidio en algunos comerciantes y dicen, esto no es Miraflores. Que el alcalde entienda que esto no es Miraflores. Y más allá de que estuviera bien que todos los distritos sean lo mejor posible, cada uno con su identidad, pero que funcionen lo mejor posible, sí hay una suerte de crítica que no está identificando el problema que más nos afecta, que su mirada es muy externa. Ahí le pregunto cuáles son los aspectos en los que usted va a poner más énfasis, porque las encuestas dan cuenta de que no entienden muy bien cuál es su planteamiento. A ver, varias cosas. En realidad, tan no es Miraflores, el centro de Lima, que justamente hemos encontrado que hay calles que son muy estrechas, que fueron concebidas en 1535, que eran para los carruajes, para los peatones, y entonces lo que estamos buscando es darle seguridad a los peatones. Y ese es un plan piloto que es parte de la recuperación del centro de Lima. Peatonalizar el centro. Peatonalizar el centro. Tenemos la idea de varias calles en ese aspecto. Esto es un plan piloto para ver cómo se comporta. Ninguna peatonalización al principio es amigable, digamos, para los ciudadanos. Se les rechaza al principio, pero después, y eso está medido en peatonalizaciones que se han hecho a nivel mundial, siempre trae beneficios. Ahora, pero tiene que haber algunas alternativas, ¿no? Sin duda. Hay gente que no puede caminar hasta su trabajo por razones de edad, o sea, sin duda. No sé, algún carrito, algo que lo lleve. Hay cosas que se vienen justamente midiendo en este plan piloto y estamos nosotros escuchando también, porque no puede tener muy claro un plan, pero pueden haber cosas que los usuarios del día a día te pueden dar algún elemento adicional. Ahora, nuestra visión es una visión holística de toda la ciudad. Hoy en la mañana yo he estado en Comas, al mediodía en La Victoria, hace un momento en Pueblo Libre. Estamos trabajando con una visión integral. ¿Qué hacíamos en Comas en la mañana? Estábamos recuperando buses que habían estado botados, 5 buses de 18 metros articulados, que los hemos incorporado a la flota del Metropolitano. Y estábamos también viendo lo que va a ser la futura ampliación de esta vía del Metropolitano desde Independencia hasta Caraballo, trabajando en eso. En la tarde, al mediodía, estuve en La Victoria con el alcalde Forsyth, lanzando justamente también con la viceministra del Medio Ambiente una campaña que tiene que ver con recicladores. Entonces, está haciendo trabajos articulados. Articulados y en todas las partes de nuestra ciudad. No quiero que se me vaya el tiempo sin preguntarle algo que es fundamental. En este momento están en cuestionamiento los peajes debido a los juicios, a los cargos que está enfrentando la señora Susana Villarán. Se presume que parte del dinero que habría recibido para su campaña del no y de la reelección estuvo ligada a aumentar, por ejemplo, el peaje por 10 años para la empresa OAS. Ha habido mucha queja de subir los peajes de manera a veces draconiana y sin mayor criterio técnico. Sí. Tiene usted ahí un laberinto entre manos, porque los peajes están ahí, claro dependen del municipio de Lima. ¿Qué va a hacer? Son herencias pesadas. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué estamos haciendo ya? Estamos enfrentando estas situaciones. De hecho, tenemos en ambos peajes, rutas de Lima y lo que es Línea Amarilla, tenemos arbitrajes internacionales. Tenemos situaciones que la sociedad siente que no están siendo bien atendidas. ¿Usted en lo que ha encontrado siente que las cosas tal cual las dejaron dan cuenta de un trabajo limpio o que se favoreció más a la empresa de lo necesario, por ejemplo? Mira, lo que me da la sensación es que es un trabajo desordenado. Y hay un dicho que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, lo que sí te puedo decir, no tengo una evidencia de alguna situación dolosa, pero sí una situación muy desordenada, donde en ese desorden alguien puede haber pescado. ¿Y quién va a terminar el zanjón? Debido a que ustedes dijo que ya no lo iba a trabajar con Graña Montero a raíz de las declaraciones que se hicieron en Brasil. Sí. Tampoco nos podemos quedar con el zanjón trunco para siempre. ¿No? Justamente estamos analizando varias alternativas en ese sentido y hemos tomado una decisión política muy clara de que no vamos a reactivarlo con Graña Montero.
Pero ahí vienen las alternativas que están ahora en proceso de evaluación. Finalmente, cuando usted dice que están en arbitrajes internacionales con los peajes, ¿cuándo se tienen que resolver y cómo? ¿Qué es lo que se está discutiendo en el extranjero? A ver, tenemos dos tipos de arbitrajes. Uno, con Rutas de Lima estamos en Washington y con Línea Amarilla estamos en París. Y, por ejemplo, lo que se discute con Rutas de Lima es la reposición de la caseta de Chillón. De acuerdo, que se sacó arbitrariamente. Y todo lo que viene ahí como consecuencia de hechos que supuestamente no se han atendido por parte de la municipalidad con relación a estas casetas y las expectativas que tenía. Y en el otro caso tiene que ver con, fundamentalmente en el caso de Línea Amarilla, con la estructura de los costos para que se pueda cobrar el peaje que se tiene ahí. Entonces son cosas muy serias, porque detrás de algo que puede parecer muy simple y muy sencillo, hay también indemnizaciones de por medio. Puede salir más caras que estamos puede salir más cara que la camisa. Discutiendo cosas muy serias en estos arbitrajes, ¿no? Bueno, y además aparentemente las cosas no se hicieron bien desde el inicio, entonces parchar y arreglar siempre es más difícil. Fíjate, yo tengo herencias pesadísimas, ¿no? Pero eso no me desanima y vamos a trabajar para